Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Chicos, ¿están ahí? Buenas tardes, arquitecto. ¿Cómo se encuentran? Disculpen, Buenas tardes, Arquitecto. primero disculpen por la demora. Saben que acá en Quito todo está convulsionado. Han puesto coches bomba, ha habido tiroteos, cosas así fatal. Y, y todo el tráfico está complicadísimo. No sé si lo mismo está sucediendo en Santo Domingo. Chicos, Sí, profe, está casi igual. así, me imagino. La verdad es que estamos en un estilo de guerra civil, ¿no? Qué pena porque por el país, porque baja la productividad. Yo en mi caso tengo eh, a cargo maquinaria, trabajadores y estoy con un poco de susto por lo que pueda pasar, porque en estos casos lo primero que se atenta son contra las maquinarias, contra los bienes públicos. Pero bueno, esperemos que no suceda nada. ¿Y ustedes cómo están? ¿Todos están bien? Sí, todo bien, arquitecto. Sí. Sí, Arquitecto. Bueno. eh, están todavía 13 personas, 12 personas. ¿Quieren esperar unos 5 minutos para empezar? ¿Les parece? Esperemos 5 para que todos los demás entren. Ya les voy a mandar un WhatsApp.
Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Disculpe, yo estoy en la casa y por mi sector no hay luz y el servicio de internet está súper que bajo y tampoco tengo batería. Para decirle que yo sí estoy presente, Paul Wilca. Pero no sé cuál es tu nombre. Paul Wilca, profe, ya le cambio el nombre en el Zoom. Sí, por favor. Justo ahorita iba a Sí, tomar porque, lista. sí, porque ya tengo el teléfono al 2% y luego no tengo asistencia. Pero Paul, sabes que hoy tienes clases. Sí, profe, pero no podía acercarme a la casa por todo el estado que estaba. Estaba dentro de la finca, no podía meterme a la casa. Y dentro de la finca no hay servicio eléctrico. Bueno, vamos a empezar. Entonces, Elian, Vito, ¿estás aquí? Presente. Javier Cujano, Presente, Arqui. Melanie Delgado, Presente. Mateo Garcés, Presente, profe. Domenica Gufati. Domenica, ¿estás acá? Carlos Daniel Herrera, Presente. Lian Wilca. Lian, ¿estás acá? Presente, profe. Elsa Paulina, Elsa, ¿estás acá? Camila Macías, Presente. Jennifer Dayana, Presente. Andrés Sebastián, Presente. John Jairo Salazar, Presente. Juan David Sánchez, Presente. Emily Giselle, Presente. Melanie Yamilet. Melanie creo que se retiró, ¿no? Ya tiempos que no viene. ¿Saben algo? Chicos, ¿saben algo de Melanie? No, arquitecto. Ok. Disculpen si es que por momentos me quedo en el celular, sino que estoy viendo que todo esté bien con las maquinarias. Ok. Juliana Valeria, Presente. Marco Alejandro. Marco le vi que sí estaba. Presente. Lisset Marcela. Presente. Ok, muchas gracias con todos. Entonces nos falta Doménica, Elsa Paulina y Melanie Yamilet. Bueno, Marco, dices que cancelaron clases presenciales. ¿Y hasta cuándo? No sabes. O sea, estaba preguntando, pero no me olvidé poner el signo de interrogación. Ah, pensé que era una afirmación. Ah, no, no, estaba preguntando porque estaban enviando en los grupos un comunicado. Déjame ver si es que en el grupo de profesores han dicho algo ya. Pero entiendo que, por ejemplo, el Ministerio de Educación sí. Sí, el Ministerio de Educación sí mandó un comunicado que se suspendían clases presenciales, tanto para colegios, escuelas y para universidades.
hasta el viernes 12. Mm. Sí, está tenaz la cosa, ¿ah? Está fuerte. Aquí en Quito hubieron coches bombas, tiroteos, muchas cosas. Pero bueno, el país tiene que seguir hasta cierto punto. A ver, espérame. Bueno, entonces continuemos. Y la verdad es que sí, da pena, la verdad, pena mucho lo que está sucediendo en el país. Creo que nunca antes de esto había sucedido. Se remonta al Colombia de los años 80, donde la criminalidad era el día a día, ¿no? Donde había coches bombas. Ustedes seguro no, o lo han de haber visto por Netflix, pero yo tampoco lo viví. Se escucha mucho, o sea, yo he escuchado mucho sobre eso, pero bueno, eh, pero bueno, eh, es realmente una pena, es realmente una pena porque siento que en lo personal yo siento que no hay una salida real, o sea, es una grave crisis política que ha socavado hasta ya la esfera pública, ¿no? Esto del narcotráfico, de las bandas delincuenciales, termina siendo un reflejo de lo mal que está la sociedad. Y bueno, eh, ojalá no. Acá por lo menos en Quito se ven unos videos súper fuertes, donde hay balaceras. Yo trabajo por un hospital, por el Hospital Metropolitano, ahí está mi oficina. Y se escuchaba cómo subían y bajaban ambulancias. No sé si es que es con heridos, no lo sé. O estaban yendo a ver heridos, pero se ve que está complicada la cosa. Bueno, bueno, empecemos. A ver. Uy, estoy compartiendo pantalla, me avisan. Chicos, No, Arqui, no se ve. no se ven. Ok. Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, ahí sí. Ok, gracias. Bueno,
Ya vimos el inicio del capitalismo, por así decirlo, vimos la Revolución Francesa, un poco de la Revolución Industrial. Y aquí llegamos, después de la Ilustración, llegamos a lo que se le llamaba la Edad de la Razón. La verdad es que no sé muy bien por qué le llamaban la Edad de la Razón. Entiendo que es por cuestiones más bien de la Ilustración, porque en la Ilustración había mucho. Entiendo que la Edad de la Razón porque empezó la Ilustración y al fin y al cabo todo empieza a hacerse con lógica. Empieza a haber más materiales de construcción, empieza a haber muchas otras cosas, pero también empieza a haber muchas ideas locas, digamos, por así decirlo, muchas ideas utópicas. La arquitectura empieza a buscar nuevos horizontes. Ya no solo se empieza a plantear lo construible, sino también lo no construible, por así decirlo, ¿no? Es decir, existe una parte que en este punto se empiezan a adoptar utopías. No sé si entienden la palabra utopías. Utopías era la cosa que era inimaginable, era la cosa que no era concebible. La cosa, o en arquitectura nosotros llamamos a utopías lo que no es construible, lo que no se puede construir. Es decir, por ejemplo, yo mañana, como una utopía, propongo construir, qué sé yo, un edificio de 1000 pisos aquí en Quito, por ejemplo. Puede ser que sí sea construible, pero termina siendo una utopía por el costo significativo de este piso, de este edificio. No sé si es que me explico. Entonces, hasta cierto punto, los arquitectos en esta época empiezan a desatar su imaginación, empiezan a llevar su imaginación a otro nivel. Entonces, esta etapa se vuelve una etapa de la imaginación de los arquitectos, donde los arquitectos empiezan a concebir el espacio, concebir la arquitectura de una forma inimaginable, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con la edad de la razón. A esta época se le llama la edad de la razón. Y se propone la arquitectura racional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esta es el cenotafio de Newton de 1784 de Louis Boullé. Louis Boullé era un arquitecto parisino, un arquitecto francés, era un arquitecto visionario. A este arquitecto le denominaron neoclasista, es decir, de la arquitectura clásica, algo nuevo. La obra de él influyó mucho en los arquitectos contemporáneos y aún en día la arquitectura de él se considera como muy importante, como muy relevante. El cenotafio de Newton es un célebre proyecto de connotación utópica eh, y dedicado a Isaac Newton. No sé si es que ustedes denotan, por ejemplo, esto es una persona aquí. Lo voy a marcar ya para que se vea mejor. Estas son personas, estos son árboles y esto termina siendo una esfera gigante, gigantesca. No sé si estas personas acá miden tal vez 1,5 metros o 2 metros. Esto termina midiendo como 100 metros, ¿no? De alto. Para que ustedes se imaginen en perspectiva o poniéndole tal vez como número de pisos, un edificio de aproximadamente entre 30 y 40 pisos. Sí. Entonces esto era algo impresionante. Y él propone hacer este cenotafio
o lo dedica a Newton, por eso lo llama el cenotafio de Newton. Boole, sobre todo, era un arquitecto moderno, pero también era matemático. Entonces, Boole, maravillado con estas teorías newtonianas, y la figura y puesto en la figura de sus mayores científicos, que era Isaac Newton, plantea la realización de este cenotafio. Cenotafio es un monumento funerario. Es decir, él hace este proyecto o plantea este proyecto en conmemoración a la muerte de Newton. En su diseño ilustra la perfección de las características generales de su trabajo, y en la arquitectura él muestra esta gran masa con elementos muy simples como es una esfera. Y además que esta gran masa o esta gran esfera está libre totalmente de toda decoración. Si nosotros vemos, es una esfera sobre un estilo de base, sobre una base que la contiene. Aquí es el ingreso a esta gran esfera. Este edificio básicamente es una gran esfera que representa tanto a la Tierra como a a sus descubrimientos o a los descubrimientos de Newton. Se accede desde esta base y a pesar de su gran tamaño, se puede ocupar interiormente en un área reducida de esta base. Su superficie se encuentra habitualmente perforada para que durante el día ingresen los rayos de luz. Entonces por aquí ingresaban por algunos orificios, ingresaban rayos de luz y parezca una imagen nocturna en la bóveda celeste, es decir, como un estilo de planetario. Y en la noche, cuando sea encendida, hubiera aparecido también un gran foco artificial que produce, digamos, una iluminación nocturna. Sí, disculpe. Bueno, entonces, Lukács o George Lukács fue un historiador, filósofo, marxista y crítico literario húngaro. Y él habla de los tres modos del pensamiento y sus correspondientes lenguajes. Habla de lo cotidiano. Solo discúlpeme en un segundo, discúlpeme, es que en serio estoy con algunos, estoy viendo que estén todas las... Yo trabajo en una empresa pública y que toda la maquinaria esté bien. Solo un segundo.
Mil disculpas, chicos, estamos armando operativos para que toda la maquinaria esté bien. Bueno, entonces, Lukács habla de los tres modos de pensamiento y sus correspondientes lenguajes. Él habla de lo cotidiano, de lo científico y de lo estético, ¿sí? Lo cotidiano es lo inmediato y particular, lo concreto y subjetivo a la vez, lo instintivo, lo irracional. Por ejemplo, los refranes y paradojas. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque estos arquitectos de esta época utilizaban mucho esto de las paradojas, de lo subjetivo, de lo irracional. Lo científico es lo mediado y general, termina siendo entre abstracto y objetivo e intelectual. Y lo racional, por ejemplo, las fórmulas matemáticas, ¿sí? Entonces, esto es lo científico. Lo cotidiano termina siendo lo subjetivo, lo irracional. Lo científico es lo racional y lo estético, que es inmediato y general. Por ejemplo, el arte concilia la vida y la ciencia, a lo subjetivo, el artista y el público, y al objetivo, la obra y el arte. Es instintivo e intelectual, es irracional y racional a la vez. Entonces, la parte estética termina mezclando lo cotidiano y lo científico. La parte estética termina siendo lo que ellos empiezan a proponer a través de lo cotidiano y de lo científico, a través de lo subjetivo y lo objetivo, a través de lo irracional y lo racional, a través de lo abstracto y de lo concreto. ¿Sí? Entonces, en la arquitectura se entiende estos tres modos de pensamiento así. Lo cotidiano, en la razón de su utilidad, lo científico, sus estructuras y equipos, porque la arquitectura termina siendo muy científica al momento de calcular estructuras, al momento de dar las formas a los elementos, y lo estético que apela hacia nuestra sensibilidad. No sé si es que entendemos bien estos tres conceptos. Lo cotidiano es la utilidad, lo científico es la parte estructural y lo estético es la parte de apelación a lo sensible, lo bello o feo que puede terminar siendo una arquitectura. Entonces, la razón y la racionalidad. Eh, de aquí se derivan dos elementos. Logos, que es la idea y palabra, el concepto, la teoría, la cultura griega, por ejemplo. El ratio, que es la razón, la relación numérica, la práctica, la civilización romana, por ejemplo. Y la geometría termina siendo el instrumento de la razón para entender el mundo. Por ejemplo, aquí vemos el Santo Sepulcro de San Pancracio en Florencia de 1467. El Santo Sepulcro florentino en Florencia es el temple con el que o con lo que se incorpora el Santo Sepulcro de Jerusalén. La Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén encierra los lugares donde según la tradición fue crucificado, sepultado y resucitado Jesús. En este lugar fue descubierto por Santa Elena, madre del emperador Constantino, que derribó ya ahí un antiguo templo y generó ahí o consagró o construyó una gran basílica. Y este termina siendo uno de los lugares más cristianos, por así decirlo, el lugar más cristiano o más santo para los cristianos. Entonces, lo racional y lo irreal. El objetivo principal de la razón es el conocimiento de lo real. El peligro está entre lo real y lo racional de Hegel. Eh, los límites de la razón, la abstracción es el esquema y simplificación, es un resumen o abstract. Y la razón conoce en sí, pero más allá de ello resume y simplifica. Luego no conoce del todo. Entonces, hay un apogeo de la razón, que es la ilustración, lo que hablamos hace unas clases pasadas sobre la Revolución Francesa. Entonces, para Immanuel Kant, él propone el qué, el para qué y los límites. El qué es la lógica,
el para qué es la estética y los límites son perdón, el para qué es la ética y los límites son la estética. ¿Qué significa esto? Que nosotros planteamos un elemento bajo cierta lógica. Para hacerlo, o para qué hacerlo, es para utilizar la ética, es decir, a la sociedad. ¿Y cómo lo planteamos o cuáles son sus límites? Es la estética, es decir, lo bello que puede ser un lugar. Pero la razón obtiene sus datos de la observación, de los sentidos, del empirismo. Por eso la consecuencia natural del racionalismo francés siempre será el empirismo y el sensualismo inglés. ¿Qué significa esto? Es que lo racional termina siendo completamente empírico, porque lo que para mí es racional, para otra persona posiblemente no sea tan racional, lo que lo convierte en algo subjetivo, ¿sí? Entonces, la razón y la racionalidad. Este es el proyecto de Iván Ilvich Leonidov. Iván Ilvich Leonidov en Rusia. Es el proyecto del Instituto Lenin en 1927. Entonces, este es un proyecto de Iván Ilvich Leonidov en Rusia de 1902, de 1927. Iván Ilvich Leonidov fue un arquitecto que se estableció en Moscú. Perdón, es un arquitecto ruso que trabajaba en Moscú. Este instituto, el Instituto Lenin, muestra cómo un simple estudiante, porque era estudiante cuando proyectó este proyecto, un simple estudiante de arquitectura, logra resolver como genio eh, esta programación de las dos corrientes arquitectónicas modernas que se estaban dando en Rusia, que era esto del subjetivismo y del objetivismo. Él plantea el Instituto Lenin de una forma, de una forma muy subjetiva, pero a la vez de una forma funcional, ideológica u objetiva. Este es es un proyecto extraordinario donde propone una obra formal y al mismo tiempo propone una obra utópica, porque hasta cierto punto esto se podía hacer, pero el costo lo convertía en algo utópico, en algo irreal, en algo irracional. Pero en definitiva esto sí se podía hacer, no como lo que propone Boulez, algo que posiblemente para esa época no existían ni siquiera los materiales, las maquinarias, no existían los elementos como para poder ser construido. Leonidov propone o termina proponiendo este elemento que lo convierte en algo muy subjetivo y objetivo a la vez. Entonces el racionalismo tiene que ver con la tecnología y la economía y ambas, evidentemente con la arquitectura, pero, pero ni la naturaleza humana ni el mundo son racionales, ¿no? Esto es una premisa. Esto es la vinculación entre lo racional y lo real. Aquí, por ejemplo, tenemos el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Eh, Termina también siendo una vinculación entre lo racional y lo real. Por eso el ideal orgánico trata de aunar la razón y la función, la lógica y la vida, la razón científica y la vida cotidiana, lo que estábamos hablando de la parte científica, parte cotidiana y la parte estética. Entonces, razón y racionalidad.
Entonces, la teoría y la práctica. El cometido de la razón es discernir, es analizar, es establecer normas que crean teoría y actuar en consecuencia de la práctica. El método racional o análisis racional opera según las siguientes frases: observación selectiva, descripción sistemática, comparación según un parámetro de reducción o un criterio y clasificación ordenada. En la arquitectura, el método racional decanta en el proyecto que enlaza la teoría y la práctica. Es decir, tenemos un proyecto y enlaza esto, la teoría y la práctica. ¿Cómo se, cómo se materializa esto? La teoría es lo que nos dicen los libros, lo que nos dicen los pensadores, los grandes arquitectos, pero en la práctica es lo que nosotros podemos hacer. En teoría, lo que yo les decía, podría construir, o lo que hizo Leonidov, propone un proyecto que posiblemente sí sea construible, que no tenga inconveniente ser construido, pero en la práctica es irracional. En la práctica es, en la práctica es algo utópico. Entonces, posiblemente en la práctica termina siendo algo irreal, algo irracional. ¿Me entienden? Esa interacción entre lo racional y lo irracional, entre la teoría y la práctica. Entonces, lo que quiere decir esto es que nosotros tenemos que presentar o hacer proyectos acorde a nuestra realidad, acorde a nuestra posibilidad y a nuestra necesidad. Para esto existe una metodología o un método científico, que es la observación, la descripción sistémica, la comparación según un parámetro de reducción o utilizar un criterio y una clasificación ordenada. Posiblemente Leonidov eh, solo se basó en el criterio estético y en lo posible, pero dentro de la economía no existía la posibilidad de poder generar estos proyectos. Entonces, el racionalismo en la arquitectura parte de una concepción clásica de la arquitectura, que es la medida y la proporción. A esto lo llamamos armonía. También parte de la simetría y del orden. El canon formalmente racional. Aquí tenemos, por ejemplo, la iglesia de Alberti, de San Sebastiano, de Montua. Eh, León Battista Alberti, uno de los primeros arquitectos que estudiamos dentro del Renacimiento italiano. Entonces, el racionalismo en la arquitectura tenemos, por ejemplo, otro proyecto de Boulet, que es el cenotafio, en forma de pirámide. Sí, Boule, posterior a haber hecho el cenotafio de Newton en una forma de esfera, posteriormente plantea un proyecto más racional, más posible, que es un cenotafio en forma de pirámide. Eh, y Boule trata de formar este elemento ya que posiblemente o estructuralmente era más posible hacerlo, más posible concebirlo, que de hecho ya existía un elemento previamente construido ahí, así, que son las pirámides en Egipto, las de Giza, por ejemplo. Entonces, en teoría moderna, moderna lo que importa es el contenido expresado a través de símbolos.
La idea ilustrada de la arquitectura apela a su carácter y a la emoción que está suscrita. Entonces, el racionalismo en arquitectura. Aquí, por ejemplo, tenemos el templo de Vesta en Roma. Y la arquitectura como arte simbólico. Alberti, por ejemplo, las sombras, no, lo bello, los sentimientos, la sensibilidad. Boulé, la sombra, sí, lo sublime, los sentimientos y la emoción. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, este es un grabado de Piranesi, de Giovanni Battista Piranesi, que fue un arqueólogo y arquitecto investigador italiano, que realizó más de 200 grabados de edificios reales e imaginarios, estatuas, relieves de la época romana, así como diseños originales. Él en sus grabados trataba de recrear esta arquitectura romana, pero hasta cierto punto él llegó a ser algo muy imaginativo, algo que posiblemente para la época, aunque él fue arqueólogo y arquitecto, posiblemente para la época era impensable, era irracional. Aunque en Roma se construyeron muchos edificios que para el tiempo eran vanguardistas. Por ejemplo, o muchas construcciones, por ejemplo, viales, acueductos, el Coliseo Romano. El Coliseo Romano termina siendo una propuesta arquitectónica y estructural que para la época era bastante irracional. Es decir, si es que nosotros no la hubiéramos visto como la vemos ahora, posiblemente si es que se hubiera derrocado, derrumbado, hubiéramos pensado que para esa época posiblemente era imposible hacerlo. Entonces, la participación de la razón en ambas teorías de la arquitectura, la clásica y la moderna, es evidente. Tanto los números como los símbolos son conceptos racionales. Del monumento al documento. No importa, no, lo que se debió ser, Palladio, sino lo que fue y puede probarse, Stuart y Nicolas Ribet. Ribet fue un arquitecto y arqueólogo también. Él plantea varios trabajos como son las antiguas de Atenas, que también fue hecho con James Stewart, y que él retrata en este documento las ruinas de la antigua Atenas, considerando el primer estudio sistemático y cuasi científico de los monumentos griegos antiguos. Entonces, él empieza a suponer cómo eran las estructuras en la Atenas y a recrear. Entonces, gracias al trabajo de Stuart y Revet, nosotros ahora suponemos también, porque aquí en Atenas sí existe en ruinas, es decir, no hay algo real por el paso del tiempo. Todos estos monumentos o todos estos elementos ya se fueron destruyendo por abrasión, por tiempo, por lluvia, por elementos climáticos. Entonces ya no hay una realidad sobre eso, pero lo que hizo Stuart y Revet a través de estudios sistemáticos y métodos cuasi científicos fue recrear estos monumentos. Entonces, en comparación de lo que existió en Roma tenemos una certeza, en cambio en Grecia tenemos una suposición. Entonces, del monumento al documento. El siglo de las no luces recrea el pasado, sino que no, el siglo de las luces no recrea el pasado, sino que lo investigó y lo describe. El pasado ya no se ve como un monumento que excita nuestra imaginación e impulsa nuestra creación, sino como un documento que llama al estudio. La arquitectura y las ingenierías, la ciencia del pasado, la arqueología e historia, técnicas del futuro son los métodos de construcción y cálculo de las estructuras. Esto fue tomado de Stuart y Revet en la lámina de antigüedades de Grecia, de Atenas, perdón. Entonces ellos empiezan a recrear esto, ¿no? Estos elementos.
Entonces, por ejemplo, y aquí tenemos una lámina de Emmanuel Viollet-le-Duc. Eh, Emmanuel Leduc fue un arquitecto francés, parisino. También fue arqueólogo y es muy famoso por sus restauraciones o por las restauraciones interpretativas de edificios medievales. Eh, Él trata de hacer este renacimiento del gótico o trata de representar nuevamente al gótico en sus proyectos franceses. Y él empieza, por ejemplo, entre estos arquitectos, empieza a hacer esta recreación, este revival, el traer, por ejemplo, la arquitectura gótica a métodos modernos. Entonces, entre los arquitectos hay de todo. Los ingenieros arquitectos practican un racionalismo estructural. Entonces, Viollet-le-Duc, eh, él empieza a plantear estos elementos o estos nuevos elementos a través o analizar la arquitectura gótica y cómo a través de la arquitectura gótica se pueden plantear estos elementos. Y también tenemos a Luis Durand, un arquitecto también parisino, donde él empieza a analizar, bueno, todos estos arquitectos también fueron, no solo fueron arquitectos, sino profesores de teoría y arqueólogos. Entonces ellos empiezan a recrear o analizar estas obras de la Grecia antigua y empiezan a proponer nuevas formas o nuevos elementos. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, a través de la estructura existe unos elementos crecientes de edificios. También se empieza a plantear cuál es la luz correcta que debe haber entre columna y columna y cómo éstas pueden ir creciendo. Entonces, un edificio con una altura piso-techo de este elemento, el segundo piso puede ser de este elemento y la modulación entre columna y columna puede ser esa. Empieza a plantearse cómo eran las edificaciones en la antigua Roma. Entonces, todos estos métodos o todos estos análisis de lo que se fue haciendo en un momento nos traen al racionalismo en la arquitectura. Entonces, la arquitectura y la razón práctica. La razón práctica no afecta solo a la construcción y a las estructuras, también a los contenidos de la arquitectura y sus programas. Durán reinterpreta a Vitruvio y dice la convivencia, el decoro, la disposición y la eurorritmia. Y en la economía habla de la economía, el orden y la simetría. Entonces, él habla del arte objetual al arte conceptual, lo abstracto, la arquitectura y la geometría. Pero la arquitectura de la edad de la razón no se materializa hasta el movimiento moderno, mientras la historia sí se materializa, ya que se empieza a convertir a través de todos estos escritos en algo real y en algo, ya no solo era una historia, sino ya se convierte en una teoría. Recordemos a Marco Vitruvio Polión, que era un arquitecto, escritor, ingeniero, un tratadista romano del siglo I antes de Cristo. Él fue el arquitecto de Julio César durante su juventud y al retirarse del servicio entra a la arquitectura civil, siendo este periodo su única obra, la Basílica de Fanum. Entonces, Marco Vitruvio Polión, él es el que propone los 10 libros de arquitectura, el que propone, se me fue el otro, no me acuerdo cómo se llama, las premisas de velustas, estilitas y firmitas. Entonces, en base a lo que él hace, Durant reinterpreta a Marco Vitruvio Polión y propone en cuanto a la convivencia y la economía, es decir, que la arquitectura tiene que estar ligada a la economía. Entonces, en los modernismos, el ornato es protagonista y la estructura pasa a ser un segundo plano o se enmascara. No sé si recordamos
en la arquitectura anterior a esta época, la estructura era parte principal o parte esencial de las edificaciones. Actualmente nosotros lo que tratamos es de enmascarar esta estructura, de recubrir las paredes o poner paredes justo cuando hay columnas, por ejemplo. En esta arquitectura previa, la estructura pasaba a formar parte principal de la arquitectura. Ahora lo que se trata es más bien de enmascarar, de maquillar a la estructura. Entonces, la razón y la función, es decir, la unión entre lo formal y lo racional. Y aquí, por ejemplo, vemos de Palladio, el claustro del convento de Delia Carita en Venecia de 1560. Y la diferencia entre lo funcional, por ejemplo, un claustro favorece a la flexibilidad de sus usos y a la adaptabilidad. Entonces hablamos de la función. Por ejemplo, esto es un claustro y cuál es la razón para que esto exista. Entonces, estos dos elementos favorecen a que estos edificios tengan una flexibilidad en cuanto a su uso. Disculpe. Solo un segundito, chicos, por favor. Bueno, aquí tenemos otra imagen de Nicolas Ledoux, que fue un arquitecto y urbanista francés, que él reinterpreta o da una interpretación a la arquitectura neoclásica. Eh, Aquí en esta ilustración se propone mostrar las cualidades propias de cada función y acondicionarla a través del carácter. El carácter hace patente de la función por medio de símbolos a través de la forma. Entonces, Nicolas Dedux, él trata de generar nuevos elementos patrimoniales. Él trata de imponer nuevas ideas que se vinieron de la Revolución Francesa, pero termina igual siendo elementos irracionales, es decir, no se componen en cuanto a la arquitectura, posiblemente era construible, pero en cuanto a la economía, termina siendo un elemento irracional. Entonces, la arquitectura, el racionalismo en la arquitectura, el racionalismo estructural, habla de la estructura, la mecánica, la física y la ciencia. La razón en lo clásico habla de las proporciones, se funden razones visuales que realmente lo son mecánicas. Hay tipos de funcionalidades del uso y hábitos temporales. Hay tipos estructurales, que son las solicitaciones físicas intemporales para, para que los distintos materiales suministren diferentes soluciones formales. Entonces aquí se genera la relación entre la forma y la materia. Por ejemplo, la cabaña es madera, la caverna es piedra, la tienda es tela. Entonces, esos elementos que hablamos generan una preconcepción, o sea, hablamos de cabaña y por ende ya se entiende que es algo construido en madera. Hablamos de una caverna y se sobreentiende que es algo construido en piedra. Hablamos de una tienda y se sobreentiende
que es algo construido en tela. Entonces el templo griego traduce la piedra a la cabaña, lo imita. La razón estructural, siendo lo más consistente, a menudo no es lo más activo y los tipos han generado o escapan a su modelo. La forma da la razón a la estructura, la cabaña. La forma imita la estructura, el templo. La forma camufla la estructura, la Estatua de la Libertad, por ejemplo. La libertad, la forma imita la estructura fantástica a la vez que ocurre una verdadera estructura. Esto es propuesto por Violet Leduc en el entablamiento griego. Es una axonometría. Entonces, por ejemplo, el racionalismo, los arquitectos historicistas o eclécticos debatían sobre la mayor y mejor racionalidad de lo clásico o lo gótico. Zumflot en el Panteón de París da forma clásica a la construcción gótica y el Parlamento británico de forma gótica a una construcción clásica. Solo la liberación del pasado abre la puerta al racionalismo estructural moderno. Esta es la estructura, por ejemplo, de la Estatua de la Libertad en Nueva York, en Estados Unidos. Es el esqueleto. Entonces, Nicolás Ledoux, habla sobre este cementerio en sección. El racionalismo funcional es necesario en su punto llevado al límite, desemboca en el cementerio. Afortunadamente, la razón con minúsculas hace tiempo que dejó de pertenecer al Olimpo de los dioses y hoy sabemos que sus riesgos, a pesar de lo cual, siguen siendo indispensables. El papel como arquitecto ha suscitado mucha controversia y ha pasado el reconocimiento al más absoluto desprestigio del siglo XIX. Eh, entonces, la racionalidad termina siendo un elemento todavía aún de controversia. Lo que es racional y lo que es irracional, lo que es construible y lo que no es construible, lo que es utópico, lo que no es utópico. No sé si, por ejemplo, han escuchado a Zaha Hadid, una arquitecta iraní inglesa, que él ya proponía muchos elementos utópicos, pero que actualmente ya se están empezando a construir, ¿sí? Bueno, entonces para terminar, no se olviden que hay que hacer un mapa conceptual de la Revolución Francesa. Esto lo hacemos en grupos y lo presentaríamos, si es que nos vemos el sábado, pues lo presentaríamos el sábado, ¿sí? No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, chicos. Chicos, No, Arqui. bueno, chicos. Entonces, siendo así, pues estaremos conversando. Les mando un abrazo, cuídense mucho, cuiden a sus familias, no salgan, traten de que no pase nada, nada raro. Les mando un abrazo. Cuídense mucho, chicos. Estaremos conversando. Igualmente, hasta luego, arquitecto.